vamos a ir ya entrando a las primeras narrativas, pero queremos hacer un pequeño repaso para que nos pongamos un tanto al día. Hemos visto ya, por ejemplo, los autores de los evangelios, porque dijimos que evangelios sinópticos solamente son 3. El evangelio de Juan se estudia por separado. Y decíamos que el primer evangelio escrito fue el de Marcos. Fue el primer evangelio escrito. El segundo fue el de Mateo y el tercero fue el de Lucas. Juan no pertenece a los evangelios sinópticos. Él se estudia aparte. Entonces, vimos ya que tanto Mateo como Lucas tomaron una buena parte del evangelio de Marcos para formar y estructurar su evangelio. Veíamos también el fondo histórico. Ahí considerábamos los diferentes imperios que de alguna forma influyeron para preparar el panorama para el tiempo de los evangelios. Y veíamos que el imperio asirio se había llevado cautivo al reino del norte, y el imperio babilónico se llevó cautivo al reino del sur. Cayendo Asiria, le sucedió Babilonia. Cae Babilonia y le suceden los medo-persas. Al ejército persa lo derrota ¿quién? Alejandro Magno, que era el máximo líder griego, aunque su origen dijimos que era macedonio, pero pues Macedonia siempre ha sido parte de Grecia, ¿verdad? Ya en los tiempos, por ejemplo, en los tiempos de Pablo, Macedonia se había convertido en una provincia romana, porque ya en ese tiempo ya estaba Roma, ¿verdad? Porque luego del imperio greco-macedonio, porque se maneja como el imperio griego, y algunos lo manejan como el imperio greco-macedonio, porque dijimos ya que Alejandro Magno era de origen macedonio. Entonces, cuando muere Alejandro, muy joven por cierto, no hay un líder competente para que le suceda. Entonces surgen los romanos, que habían comenzado a prepararse desde los tiempos que los asirios habían tomado el poder. Desde ese tiempo Roma se comenzaba a preparar, a engrandecer, hasta hacerse con el imperio. En el tiempo que aparece Cristo Jesús, el imperio dominante es Roma. Ellos tienen el dominio completo. También hemos visto lo que comprende al sistema religioso judaico. Solamente hemos visto las sectas principales, porque hubieron otras sectas, los herodianos, los libertinos, que fueron sectas pequeñas que no fueron influyentes, pero vimos que la secta más numerosa era la de los fariseos. La segunda, que era un poco menos numerosa, era la secta de los saduceos, que eran menos en número, pero como eran solo gente rica, incluido la casta sacerdotal, entonces igualmente eran sumamente influyentes. Luego existía un tercer partido que surgió de lo problemático que surgieron los fariseos y lo problemático que salieron los saduceos. Salió una tercera opción, que dijeron, mejor nos vamos para las cuevas, para las montañas, para los desiertos, porque estos se han corrompido, que eran los esenios. Exacto. Entonces, que se cree que Juan el Bautista era de esa línea. Existía también una secta, la secta del Qumran, pero muchos han llegado a pensar que eran los mismos esenios. De ahí la otra, pues, la revoltosa, la revolucionaria, los buscapleitos, los enciendefuegos, que eran los celotes, ¿verdad? Que de esos primeros que no hayan aquí. Entonces, de esa era más que todo el componente,
porque, digamos, los escribas siempre iban casi unidos con los fariseos, ellos siempre, pero igual, pues era un sector. Lo que sucede es también que además de ser sectas religiosas, prácticamente eran partidos políticos. Y los saduceos, prácticamente ellos, como manejaban la moneda, tenían dinero, ellos trataban con cualquiera, le tiraban dinero y con eso resolvían todo, a tal grado que hasta trataron con Roma, le aventaron una buena tajada de dinero y Roma les permitió a ellos ejercer siempre el dominio en lo que comprende Jerusalén y el templo. Ahora bien, estos saduceos, dijimos que cuando destruyeron el templo en el año 70, como esa era su sede, terminado el templo, o sea, destruido el templo, desaparecen de la escena. No se vuelve a saber de ellos. Bien, hasta allí estamos con el sistema religioso judaico. Había otra figura también, porque dijimos que los fariseos, su sede era la sinagoga, y los saduceos, su sede era el templo. Entonces, existía la figura del máximo tribunal judío, llamado el Sanedrín, formado por 70 o 71 miembros, y habían también el pequeño Sanedrín, que era formado por entre 5 y 7 elementos para tratar detalles pequeños. De ahí los problemas graves siempre los trataba el gran Sanedrín. Pero, como acuérdense que siempre el dominio lo tenía Roma, entonces Roma no le permitió al Sanedrín ejecutar personas. Si el Sanedrín determinaba pena de muerte en algún individuo, tenía que conseguir el permiso de Roma para llevarla a cabo. Si Roma decía, se muere, se muere. Pero si Roma dice, no, este no se muere, entonces no se moría, ¿verdad? Entonces, con eso tenemos ya complementada, lo que comprende el área de las sectas religiosas judaicas. Hay que tomar en cuenta también que, siendo ellos también un partido político, hacían alguna propaganda, siempre buscaban adeptos. Y cuando surgen los cristianos, y comienza a tomar fuerza la iglesia ya en los Hechos de los Apóstoles, originalmente cuando decía los cristianos, la gente no se imaginaba como nos imaginamos nosotros, que nosotros al decir los cristianos, lo primero que pensamos, la iglesia, nosotros los evangélicos. En cambio, en ese tiempo, como el panorama era así, que cada secta era un partido político, entonces, a la usanza de la época, cuando surge ya un grupo representativo, como son los cristianos, dijeron ellos, es un partido político más. Y así se comenzó a manejar, como un partido político más. No obstante, pues, a la postre se dieron cuenta que no se trataba de un partido político, sino la naciente iglesia que persevera hasta el día de hoy. Esto nada más es un pequeño repaso. Ahora vamos a ver las primeras narrativas. ¿Alguna pregunta al respecto de lo que hemos repasado ahorita? ¿No hay preguntas? Si no hay, las hago yo. Les había recomendado que se leyera por lo menos, como mínimo, 5 capítulos de los 3 evangelios que estamos llevando ahorita, y que si les alcanzaba el tiempo, leyeran 10 capítulos. Así como cristianos apostólicos temerosos de Dios. Levanten la mano, por favor, los que hicieron eso. Dios les bendiga por su sinceridad. Yo sigo recomendándoles, fíjense que armarse de la palabra de Dios es importantísimo. Es importantísimo.
Cuando vamos a ver, porque ahorita, digamos, lo que hemos visto, digamos, los autores de los evangelios, el fondo histórico, el sistema religioso judaico, o sea, lo hemos visto para darle fondo a lo que vamos entrando poco a poco, porque vamos entrando poco a poco. Pero no debemos de desestimar ninguno de los aspectos, porque en especial los que predicamos, debemos de manejar, por ejemplo, los imperios, en qué tiempo estuvieron, qué hicieron, cuál fue su distintivo, etcétera, porque la Biblia los relaciona, entonces nosotros debemos de conocerlos. Ahora bien, ahorita vamos a las primeras narrativas. Lo que hemos visto, lo hemos visto de una forma breve, solo para darle a usted una idea, para que nosotros tengamos, digamos, por lo menos una idea cuando vayamos entrando ya a temas más profundos. Les he recomendado también que le den un vistazo a la geografía, que se familiaricen con la geografía bíblica, porque eso nos va a ayudar mucho. Por ejemplo, dice que un hombre subía de Jericó a Jerusalén o descendía de Jerusalén a Jericó. Eso tiene que darnos una idea de lo que es la geografía. Cuando dice que descendía el etíope y Felipe, el Espíritu le dice a Felipe, allégase a ese carro, descendía. Inmediatamente tenemos que formarnos una idea que Jerusalén está en alto. Y si es para el lado del mar, les toca bajar. Y si es para el lado del Jordán, les toca bajar, porque Jerusalén está en una parte alta. De ahí se toma la idea que dijo el Señor: una ciudad en un monte no se puede esconder, porque Jerusalén estaba en una parte alta. Eso le daba una posición estratégica, a tal grado que en las guerras que se libraron, tomarse Jerusalén no fue nada sencillo. Incluso para los que manejaban o dirigían las grandes potencias, les costó doblegar a Jerusalén. Entonces, nosotros tenemos que familiarizarnos, especialmente cuando hablamos, por ejemplo, Galilea, Samaria, Judea y Perea al otro lado. Con esos términos tenemos que familiarizarnos y saber dónde están ubicados, porque son términos que vamos a estar manejando cada momento, ¿verdad? Porque acuérdense, por ejemplo, que José y María vivían en la ciudad de Nazaret, y Nazaret pertenecía a Galilea, y el Señor desempeñó su ministerio entre Galilea y Judea. Samaria estaba en medio, entonces obligatoriamente tenía que pasar por Samaria. Él va para Galilea, pasa por Samaria. Va de Galilea para Judea, pasa por Samaria. A excepción de algunos casos que los samaritanos no lo dejaron pasar, le tocó irse por el otro lado, al otro lado del Jordán, que se conoce con el nombre de Perea. Quiero que por favor se familiaricen, y me gustaría que se hicieran unos mapas, por supuesto para la próxima clase, ¿verdad? Que se formaran grupitos por lo menos de unos 5 o 6 hermanos o hermanas que vivan cerca, que estén un poco cerca, ¿verdad? Y que haga un mapa por lo menos en la mitad de un pliego de cartulina, ¿verdad? O de bond, y se haga un mapa identificando Galilea, Samaria, Judea, Perea, Mediterráneo y sus alrededores. De esa forma nos ayudaría para que nosotros estemos familiarizados, porque algunos de nosotros tal vez nunca nos interesaron los mapas, tal vez nunca le hemos dado un vistazo a los mapas que aparecen al final de la Biblia, mucho menos tener un atlas bíblico, ¿verdad? Donde aparecen pues la mayoría de mapas bíblicos. Entonces, yo necesito que ustedes se vayan familiarizando, y les recomiendo eso, ¿verdad? Ahora, si alguien pues vive aislado, lejos, solo, pues no hay problema. Haga ese trabajo, un mapa identificando Galilea, Samaria, Judea, Perea, etcétera. Eso, les repito, nos va a ayudar mucho. Diga, hermano.
Ajá. Casi la mayoría de Biblias tiene mapas. Sí se pueden tomar de ahí. Pues pueden hacer dos mapas, ¿verdad? Aunque en uno solo, pues es más práctico porque ahí podemos relacionarlo, por ejemplo, dónde están las ciudades o el otro detalle. Hay ciudades que en el Antiguo Testamento aparecen con un nombre y en el Nuevo Testamento aparecen con otro nombre. Entonces todo eso hay que identificarlo, ¿verdad? Ya les he dicho, los mapas, todos los mapas, toditos, los bíblicos y no bíblicos, están orientados. La parte de arriba es el norte, la parte de abajo es el sur, a la derecha está el este y a la izquierda está el oeste. En todo mapa eso es así. Por ejemplo, esta Biblia aquí tiene una serie de mapas que son de la misma zona, legalmente son de la misma zona, solo que, por ejemplo, este lo han tomado de más lejos, este está más cerca, tiene todos las tribus, la ubicación de las tribus. Aquí están los reinos y tiene Palestina en los tiempos de Jesús, los viajes misioneros de Pablo, ya es un mapa mucho más grande, pero el que yo les pido es un mapa donde aparezca Galilea, la zona de Galilea, Samaria, Judea y la zona de Perea. Por ahí busquen sus mapas y ahí van a encontrar. Por supuesto, no vayan a traer, digamos, la mitad del pliego y con un mapita así, ¿verdad? No se vale. Hay que tratar de ubicar, o sea, a aprovechar al máximo el tamaño de la mitad de un pliego. Y si lo hacen en un pliego, pues mucho que mejor, ¿verdad? Mucho que mejor, ¿verdad? Entonces, anotar ahí más o menos la ubicación de las diversas ciudades, de los diversos lugares, para que nosotros nos familiaricemos con esas ideas, porque aquí les repito, vamos a trabajar de Galilea a Judea, de Judea a Galilea, de Galilea a Perea, y así vamos a estarnos moviendo. Entonces ustedes tienen que tener ya una idea bien clara dónde queda cada zona y qué ciudades pertenecen a cada zona, porque pues cada zona tiene sus ciudades, ¿verdad? Y eso nos va a ayudar mucho, tanto cuando vayamos leyendo la Biblia, como también cuando escuchemos al predicador. Si el predicador dice, vamos a ir, por ejemplo, al norte de Jerusalén, ustedes saben que ya va camino a Samaria. Si estamos en Jerusalén y dice el predicador, esto está al este de Jerusalén, buscando Jericó, buscando el Jordán. Si esto está al oeste, buscando el Mediterráneo, ligerito nos vamos a ubicar. Pero si no tenemos una idea, cuando yo les diga, vamos a ir a Perea, van a creer que estamos en San Martín, ¿verdad? Y no es así, ¿verdad? Así es que necesitamos que nos familiaricemos con la geografía. Bien, vamos a comenzar con las primeras narrativas, y esto implica las narraciones de los nacimientos de Juan el Bautista y de Cristo. Pero ¿quién no sabe eso, verdad? ¿Quién no sabe eso, verdad? El nacimiento de Juan el Bautista y el nacimiento de Cristo. Parece, pues, claro, son cosas muy sencillas, muy claras, y que todo cristiano debemos manejarlo. Pero como nuestra materia son los evangelios sinópticos, nosotros lo vamos a ver a la luz de los evangelios sinópticos. Y como ya tenemos almacenada información que hemos visto ya de los evangelios, y dijimos que Marcos dirigió su evangelio a los gentiles, en particular a los romanos. Entonces a los romanos no les interesa el nacimiento de un individuo, a ellos les interesa poder, dominio, guerra. Viene Marcos, y Marcos no utiliza nada de esto, sino que quien comienza a hablar del nacimiento de Cristo es
Mateo. Pero Mateo no nos dice nada del nacimiento de Juan el Bautista. El único que nos da información de la anunciación y del nacimiento de Juan el Bautista es Lucas. Únicamente Lucas. Y yo les he dicho, en lo personal, yo admiro a Lucas, que sin ser apóstol, sin ser judío y sin haber andado con Cristo, se interesó en buscar, investigar, ordenar y escribir estas cosas tan importantes. Vamos por favor rápidamente, ya lo vimos, pero demos otro vistazo. Lucas 1:1, del 1 al 4, por favor. Alguien lo lee en voz alta, que se oiga. Lucas 1:1 hasta el versículo 4. Puesto que ya muchos han tratado de poner en orden la historia de las cosas que entre nosotros han sido ciertísimas, tal como nos lo enseñaron los que desde el principio lo vieron con sus ojos y fueron ministros de la palabra. Me ha parecido también a mí, después de haber investigado con diligencia todas las cosas desde su origen, escribírtelas por orden, oh excelentísimo Teófilo, para que conozcas bien la verdad de las cosas de las cuales han sido instruidos. ¿Escucharon eso? Muchos tentaron escribir. En la época que comenzaron a escribirse los evangelios, muchos se pusieron a escribir. Algunos completaron sus obras y otros no. Pero muchos tentaron escribir. Para nosotros solamente quedaron aceptados y comprobados 4 evangelios, que de estos 4 ahorita en nuestra materia de evangelios sinópticos solamente estamos usando 3. Y dijimos que vamos a ir donde Juan solamente en casos especiales, que estos 3 no nos den información, porque hay informaciones exclusivas de Juan, que esas no las hallamos por otro lado. Lo que mismo que sucede en el caso de Lucas. Lucas nos da información que ninguno de los otros evangelistas nos dieron. Entonces, en esto del nacimiento de Juan el Bautista, Lucas tiene el cuidado. Dijimos que como Mateo enfoca su evangelio a los judíos, Mateo empieza con genealogía. Lucas también toma una genealogía, pero se remonta. Dice allí lo que acaba de leer nuestro hermano, que le pareció a él investigar desde el principio las cosas que nos enseñaron los que vieron, los que fueron testigos y fueron ministros de la palabra, cosas que entre nosotros, dice él, son ciertísimas. Y me llama mucho la atención. Por cierto, estaba preparando un mensaje con ese tema. Me llama la atención, son cosas ciertísimas y se las han enseñado los que vieron, los ministros de la palabra. Y en esta época podemos decir, pues si ellos lo predican es porque vieron. Ya está todo, suficiente, hasta aquí llego. Me basta con oír lo que dicen los testigos que vieron. Pero échese a la bolsa este detalle, Lucas no fue de esos, sino que él está consciente que son cosas ciertísimas. Y está consciente que lo han dicho los que vieron. Y lo han predicado los ministros de la palabra. Pero yo voy a ir a investigar. Échese a la bolsa ese detalle. No porque lo diga el hermano René, que es un gran siervo de Dios. Usted vaya e investigue. No porque lo dijo el hermano fulanito. No, usted vaya y corrobórelo si eso que dijo es cierto o no. Porque ahí lo que dice Lucas es importantísimo. Lo dijeron gente que fue testiga ocular y eran cosas ciertísimas y lo respaldan los ministros de la palabra. Pero me pareció a mí, dice, investigar desde el principio, el origen, y luego de investigar, poner en orden y luego mandárselas al gran Teófilo. Fíjense que yo siento eso casi un desafío para nosotros. Que si este hombre
teniendo esa información que le han facilitado los que le enseñaron, él no se confirmó a decir, pues sí. No se limitó a eso. Él se fue, investigó, corroboró, escribió, ordenó y presenta su tratado. Eso indica que Lucas fue a Galilea, llegó a Nazaret. Discúlpeme, ¿verdad? Usted conoce aquí una familia de un José y de una señora llamada María que tuvieron un hijo que fue un gran elemento. Sí, allá vivieron. Y el hombre va a corroborar si eso es así. Se va para las montañas de Judea y va preguntando, mire, ustedes no conocieron a un sacerdote ya viejito que se llamaba Zacarías, que tenía una mujer, era una esposa que se llamaba Elizabeth, que nunca tuvo hijos. Sí, allá está la familia. Él ya se murió, pero allá está la familia. Va donde la familia y comienza a corroborar, a investigar si esto es así. Y vean bien, no lo hizo por poner en duda lo que le enseñaron. No lo hizo por dudar de la veracidad de lo que le habían enseñado, sino que lo que hizo fue corroborar, reforzar la idea que los hermanos le habían servido en un plato. Él no se limitó al platito que le dieron. Él fue, investigó, corroboró y nos ha dejado un legado digno de imitar. Por eso, hermanos, no solo a la juventud, también a los que estamos grandecitos, yo invito, investiguemos. Solamente le pongo un ejemplo. Hace años me fui a investigar la palabra paz. Creo que ya se los comenté. Paz. Y resulta que en el hebreo la raíz es shalom y se maneja como shalem y shalam. Son las raíces de paz. Para nosotros paz simplemente significa ausencia de guerra. Eso es. Si aquí ya firmaron los acuerdos de paz, sigue la fiesta, pero la paz que nosotros predicamos, la paz que Dios nos ha dado, tiene una raíz hebrea. Y cuando me voy a investigar qué significa, me asusté. Cuando el judío decía Shalom Atah, le estaba diciendo que tengas paz, que tengas seguridad, que tengas bienestar, que no estés enfermo, que no estés en peligro, que no estés en crisis. Y significa, pero qué riqueza. Entonces dije anotar y dije, me llama la atención. Con justa razón mi Señor decía, mi paz os dejo, mi paz os doy, no como el mundo la da. Ya ven cómo está dando la paz el mundo, ¿verdad? Que estamos en acuerdos de paz, pero siguen en su trabajo, ¿verdad? Entonces, vale la pena investigar. Vale la pena hacer el esfuerzo. Y nosotros nos conformamos, pero yo qué sé del hebreo y yo qué sé del griego. Yo les diré algo, yo no soy políglota, ni siquiera bilingüe, pero a mí me gusta investigar. E investigando he hallado cosas deliciosas, que a veces cuando las he predicado, yo he sentido que Dios lo ha apoyado del cielo, como quien dice, esto es, hay que investigar, hay que dar de comer un bocado nuevo, especialmente los predicadores, porque está bien, ¿verdad? Que a veces nos toca frijolitos y arroz, ¿verdad? Pero a veces frijolitos y arroz en la mañana, frijolitos y arroz a mediodía, y frijolitos y arroz en la tarde, y peor si no los preparan bien, más de alguno se aburrirá. Y lo mismo pasa con la predicación. Si cada culto servimos los mismos frijolitos, más de alguno se va a sentir, yo no quiero frijoles. Más de alguno. Pero si usted se esfuerza y ya les presenta un platillo diferente, siempre dentro de la palabra de Dios, pero usted ya fue, investigó, corroboró, alimentó el tema y lo presenta, le digo que van a querer más. Ahora bien, volvamos acá. En las primeras narrativas, Lucas
Lucas nos habla de la anunciación que se dio para el nacimiento de Juan el Bautista. Y se fue, les dije, a las montañas de Judea a investigar a esa familia. Y fue a descubrir que era de una familia sacerdotal. Y que en esa oportunidad iba a ejercer Zacarías el sacerdocio por la orden de su vez. Es decir, como el sacerdocio se había multiplicado y no podían estar todos sirviendo en el templo. Entonces ordenaron por familias las órdenes para que desempeñaran su ministerio en el templo. Y era bien característico porque como eran tantas familias, había sacerdote, por lo general, una tan sola vez en su vida, les tocaba oficiar en el templo. Y algunos morían sin tener ese privilegio. Total, decirle a Zacarías, hoy le toca a usted oficiar, porque era de la suerte de Abías. De esa línea era él. Entonces decirle, hoy le toca oficiar. Y qué casualidad que cuando a él le toca, el ángel llega. ¿Verdad que es una gran casualidad? Y hemos dicho que en Dios no hay casualidades. Dios lleva las cosas en orden. Entonces Dios preparó el terreno para que Zacarías estuviese ahí en el santuario y el ángel llegara. Imagínense, han pasado más de 400 años sin profeta, sin visión, sin voz audible. Solamente lo que resonaba eran los escritos antiguos, como por ejemplo las profecías de Daniel. Y habían otras profecías para esa época. Pero en esos 400 años, en el período intertestamentario, no hubo profeta, no hubo visión, ni hubo voz audible. Y ahorita han comenzado los ángeles un trabajo intenso. Llegan a Jerusalén el ángel del Señor y le dice, tu mujer Elizabeth va a concebir y va a dar a luz un niño. Pero si yo estoy viejo. Esa es la reacción humana. Esa es la reacción humana. Así es que si me ve con un niñito chiquito, no se asuste, que ya estoy grandecito, pero también tengo bebecitos, ¿verdad? Entonces, Zacarías había llevado esa crisis y había tenido ese clamor, Señor, un hijo. Porque para los judíos, que una mujer no pariera hijos era grave, era gravísimo. Algunos llegaban hasta a pensar que esa mujer no pare porque tiene alguna maldición encima. Por supuesto eran creencias, ¿verdad? Pero las creencias golpeaban. Entonces, y ahora se le dice al viejito, tu mujer va a parir un niño. ¿Y cómo es eso? Yo estoy viejo. Mira, le dice, por cuanto has dudado, vas a quedar mudo. Y hasta el tiempo de su cumplimiento. Solo te aviso que el niño va a ser varón y se va a llamar Juan. Y ya el pobre Zacarías, y yo no sé si algunos de por acá habrán visto visión, porque hay días que no predican. No sé si se habrá pasado algo así, ¿verdad? Porque pues ya Zacarías quedó mudo, ¿verdad? Y entonces salió, porque era la hora de quemar el incienso. Eran 2 horas que se quemaba el incienso, a las 9 de la mañana y a las 3 de la tarde. Algunos eruditos creen que fue por la tarde, porque había mucha gente congregada. Había mucha gente y cuando ven que sale, que no podía hablar, ha visto visión. Y claro que era cierto, había visto visión. Entonces vean ustedes cómo comienzan las primeras narrativas. Se anuncia el nacimiento de Juan. El viejito no cree y queda mudo. Pero a los dillitas, la viejita ya estaba diferente. Y no le daba pena, sino que ella saltaba de alegría, porque se iba a quitar su afrenta. Y en todas esas montañas era una noticia.
la viejita está embarazada. Y ustedes saben que hay gente que le gusta, ¿verdad? Entonces, la viejita está embarazada y aquella noticia, la viejita. ¿Y qué le pasaría a esta viejita, verdad? Porque hay gente que se mete donde no cabe, pero pues sí, era una realidad, era una realidad. La viejita estaba... Y resulta que a los 6 meses, el mismo ángel Gabriel, porque nos da hasta los nombres, va a una ciudad de Galilea llamada, ¿cómo se llamaba la ciudad que visitó el ángel 6 meses después? Nazaret, donde vivía María. Y también le llevó la anunciación que iba a tener un niño. Ya eso nosotros lo conocemos, que estaba desposada con un varón llamado José, que algunos de tradición dicen que estaba viejito, y algunos también lo predican que José estaba viejito. La Biblia no lo dice. Entonces allí no podemos decir que estaba viejito. Si era todo viejito no hay problema, porque ya vimos el otro viejito que ya va a ser papá. Entonces, pero ahí nosotros vamos a analizar esas cosas a la luz de la palabra y estar bien definidos. Porque la institución católico romana maneja una palabra para eso y le llaman la Inmaculada Concepción. Han oído de eso, ¿verdad? Algunos han sido católicos, tienen que saberlo. La Inmaculada Concepción. ¿Qué piensan ustedes de eso? Vamos a analizar qué piensan ustedes de la Inmaculada Concepción. Oigo. Entonces vamos al concepto de la palabra. ¿Qué es inmaculada? Mácula significa mancha. Inmaculada significa sin mancha. Concepción es de concebir. Entonces, hablar de la Inmaculada Concepción, estamos hablando de una concepción sin mancha. Les voy a hablar más claro a la luz de la Biblia, por supuesto, porque aquí pues tenemos gente joven, pero hoy los jóvenes de este tiempo saben más que nosotros de viejitos. ¿Va? Entonces, resulta que para que exista una concepción, es decir, para que una hembra quede embarazada, debe perder su virginidad. De lo contrario, pues no se puede, humanamente hablando. Entonces, la ley establecía que cuando la Virgen se casara, pues pusieran la sábana ahí en la cama, y que cuando tuvieran pues ya su noche de bodas, ya casado, ¿verdad? Para que pues tuvieran su relación, tenía que la hembrita pues perder su virginidad, y en eso había pues un sangrado. Eso lo enseñan en la escuela, lo enseña la Biblia, por tanto no hay motivo de ningún escándalo, ¿verdad? Había un sangrado y la sábana quedaba manchada. La hembra agarraba esa sábana con mucho cuidado, la doblaba y la guardaba, porque para ella eso era valiosísimo. Eso era valiosísimo, porque muchos hombres posteriormente, judíos, hermanos, judíos, pero despuesito, esta no me gusta, yo quiero otra, bájeme otra por favor, y ¿cómo hago para quitarme esta? Bien fácil, ¿verdad? La voy a acusar que no funcionaba cuando me casé con ella, y así que la van a apedrear y ya quedo libre. Así eran las realidades. El judío sinvergüenza acusaba a la mujercita de que pues antes de haberse casado ella había perdido su virginidad y que pues por tanto podía repudiarla y casarse con otra persona. Se daban esos casos en el ámbito judío. Pero en ese caso, cuando la mujercita era acusada de esa manera, claro que era una infamia grave, que podía aún hacerla perder su vida, porque si se comprobaba que había fornicado antes de casarse, simplemente la mataban a piedra. Venía la mujercita y decía, yo aquí tengo un testimonio, y decía a sacar la ropita, ¿verdad? Y allí, delante de las autoridades, que eran los sacerdotes, sacaba la sábana, dice la Biblia, y mostraba que tenía la mancha. Con eso comprobaba que ella estaba virgen
a la hora que se casó. Entonces al otro le caía el juicio, ¿verdad? Por mentiroso y etcétera, ¿verdad? Entonces, a eso se refiere. Entonces, en nuestro caso, la Biblia no habla de Inmaculada Concepción, no existe esa palabra ahí. Pero si alguien la escucha, hoy ya la podemos definir. Nosotros aceptamos esa palabra, porque la concepción en el caso de María fue inmaculada. Por supuesto que los señores de la institución romana, cuando hablan de la Inmaculada Concepción, sacan la muñequita, ¿verdad? O la estampa, no hay tales, sino que se trata de una concepción sin mancha. Entonces, en el caso de María, se dio de esa manera, una concepción sin mancha. Me decía una alumna en el otro grupo, me decía, hermano, yo he leído un libro parece que de Max Lucado, y mire, viera qué bonito lo plantea ese hombre. Dice que el ángel, traía, para poner, para que concibiera a María, y el ángel depositó en el vientre de María para que quedara embarazada. Ah, sí, dice ese maestro, le digo, pues ese está bastante equivocado, le digo, porque la Biblia no dice que un ángel la hizo concebir. La Biblia dice que el Espíritu Santo le hizo sombra y quedó embarazada. Es decir, no hubo una relación sexual, sino que se operó de una forma milagrosa y de esa manera concibió. Y el mismo ángel le dice, ahorita tiene 6 meses tu parienta en las montañas de Judea, porque el mismo ángel había llevado la noticia, ¿verdad? Entonces, ahorita viene María, se llena de regocijo, porque el Señor la escogió para ser la portadora del Verbo encarnado. Este proceso lo narra Lucas ampliamente, y también Mateo nos da una idea del nacimiento de Cristo, pero él se va de una vez al nacimiento. En cambio, Lucas nos está dando detalles, detalle por detalle, hasta plantearnos que María, por eso les repito que necesito que estén familiarizados con la geografía, sale de Galilea y se va para las montañas de Judea, aproximadamente 80 kilómetros, y nada que en carrito ni en cabina, porque no existían, ¿verdad? Sino que eran rutas de a pie, tal vez en un mulo o en un camello, pero lo general era a pie. Se va para las montañas de Judea a visitar a su parienta, y haya que su parienta ya está, ya de 6 meses ya se nota, ¿verdad? Hay hermanas que echan bastante grande, entonces ya de 6 meses ya se nota, ¿verdad? Y resulta que María va gozosa, alegrísima, emocionada, y llega a las montañas de Judea donde su parienta, y cuando se encuentran, cuando se saludan, los niños saltaron en su vientre, ¿sí? Solo uno. Son detalles, hermanos, son detalles, pero por favor échense a la bolsa, porque ya a la altura que estamos no cuadra que un predicador esté diciendo que los niños saltaron en el vientre, porque solo saltó Juan. A los 6 meses ya estaba formado. ¿Alguien tiene más conocimiento? A los 6 meses, ¿cómo está el feto? Está completito, ¿verdad? Y ya se mueve, ¿verdad? Va, entonces Juan ya estaba completito y se movía. Y el niño Jesús en el vientre de María, ¿cómo estaba? Recién concebido, no estaba formado, por ende no podía moverse. La Biblia dice que el niño Juan saltó en el vientre de Elizabeth. Entonces saltó un niño desde el vientre de la madre. Fíjense bien, desde el vientre de la madre ya había unción. Ya Juan ya tenía Espíritu Santo desde el vientre de la madre. En la confianza que tenemos de hermanos y amigos, levanten la mano los que han nacido en un hogar cristiano.
Que Dios les bendiga, que Dios les bendiga, y el resto también que Dios les bendiga. Pero quiero decirles algo, los que hemos nacido en un hogar cristiano tenemos material para ser cristianos poderosos. No sé qué tan poderosos están ahorita, pero los que hemos nacido en un hogar cristiano tenemos material para ser cristianos poderosísimos. También los que no han nacido en un hogar cristiano sí, pueden sí ser grandes elementos, pero más el nacido en un hogar cristiano tiene todo para ser grandes cristianos. Entonces yo ruego por favor que aprovechemos, porque yo también por la misericordia de Dios nací en un hogar cristiano. Entonces debemos aprovechar esa bendición, ese privilegio de haber nacido en un hogar cristiano, porque desde el vientre de nuestra madre, yo estoy seguro, pues las madres lo primero que hacen, Señor, bendice mi niño, Señor, cuida a mi niño, que salga enterito, que salga sanito, y ahí están las pobres mamás. Entonces, los que hemos nacido en un hogar cristiano, hemos tenido esa bendición, que desde el vientre de nuestra madre hemos sido bendecidos, hemos sido ungidos, tenemos unción del Espíritu Santo. Eso pasó en las montañas de Judea. Por eso les repito, hay que familiarizarnos con la geografía. Hay que familiarizarnos, porque el movimiento está así, mire, de Galilea a Judea, de Judea a Galilea, etcétera. Va. Entonces Lucas nos narra todo ese detalle, todo ese detalle. Ya del nacimiento de Cristo también lo confirma Mateo. Ya Marcos no dice absolutamente nada, porque dijimos que Marcos ha enfocado su evangelio a los romanos, y a los romanos ¿qué les interesa? Que nació un niño. A ellos les interesa conocer acerca de un líder, de alguien que ha movido las masas, de alguien que tiene dominio, eso sí. Entonces Marcos va directamente a presentarles el líder. En cambio Lucas y Mateo se han tomado el tiempo para explicar la anunciación, para explicar los detalles, porque el ángel dio detalles. No beberá vino ni sidra porque va a ser consagrado a Jehová. Hubieron mandamientos, hubieron detalles, ¿verdad? Porque a veces nosotros con nuestros hijos no tenemos mucho cuidado. No, si este no ha sido bautizado, este no ha aceptado. Puede dar su vueltecita, puede echarse porque no ha aceptado todavía. Nació en bendición, nació bajo promesa, nació bajo unción. Y perder eso es grave. Bien, resulta que María se va donde la madre de Juan y se está un tiempo ahí, como de 3-4 meses, por ahí más o menos. Eso indica que María o estuvo en el nacimiento de Juan, o ya cuando iba a nacer se regresó para su tierra. Son detalles que nosotros tenemos que tomar muy en cuenta. Por eso yo les suplicaba y les voy a seguir suplicando, siquiera 5 capítulos, hermanos, siquiera 5 capítulos de los 3 evangelios, Mateo, Marcos y Lucas, pero leídos en detalle, ¿verdad? Leídos en detalle, para que vean ustedes la secuencia que se lleva, el proceso, el glorioso proceso, y al fin llega el tiempo y nace el hijo del sacerdote Zacarías. Y el sacerdote todavía nada, está mudo todavía. Y ya nació y hay que ponerle el nombre. Pues lógico, se va a llamar Zacarías, porque aquí pues le luce, ya está viejito, y aquí va a quedar el otro Zacarías. Y el Zacarías afligido porque ya le quiere poner el nombre, y dice, él sabe que no se va a llamar así, y demanda, dice la tablilla, para escribir. Y cuando él está escribiendo que su nombre será Juan, hasta entonces logró hablar. Juan será su nombre, pero es que no hay ningún Juan. Pero el ángel del Señor me dijo que se llamaría Juan. Y en ese momento el Espíritu Santo cayó en Zacarías y profetizó lleno del Espíritu Santo. ¿Qué les parece? Está glorioso eso. Profetizó lleno del Espíritu Santo. Imagínense qué hogarcito. El viejito lleno de Espíritu Santo.
La viejita llena de Espíritu Santo y el recién nacido lleno del Espíritu Santo. Eso estaba que daba gusto, ¿verdad? Ahora un pequeño paréntesis y le cuento. Nos hicimos amigos con un viejito hace bastantes años, y él conoce la historia, o conocía porque ya murió, de cómo vino el Evangelio al Salvador. Los primeros que entraron con el Evangelio al Salvador fue la misión centroamericana. Ellos trajeron solo palabras, pero después vinieron unos evangelistas canadienses, que por cierto, ese hermano que le digo que fuimos amigos, se casó con una hija de ese evangelista. El evangelista se llamaba Federico Mevliu y él se casó con la hija de él. Este Federico trajo la doctrina del Espíritu Santo, y mientras la misión centroamericana solamente dio palabra, estos otros venían con la doctrina del Espíritu Santo y comenzaron a predicar: no hay salvación sin Espíritu Santo, no hay evangelio sin Espíritu Santo, no hay milagros sin Espíritu Santo, no hay gozo sin Espíritu Santo. Y comenzaron a bombardear la mente de las personas para que entendieran que sí necesitaban el derramamiento del Espíritu Santo. Y al cabo de algunos meses de estar predicando la doctrina del Espíritu Santo, se dio el primer derramamiento de Espíritu Santo en el país. Y me dice el viejito: eso yo lo vi, me dice. Danzaba la mamá y danzaba el bebé en su brazo. Hablaba lenguas la mamá y el bebé le contestaba en lenguas. Danzaban los niños y danzaban los adultos llenos del Espíritu Santo. Yo glorifiqué a Dios por darme cuenta de eso, hermanos, porque realmente la iglesia no puede vivir sin Espíritu Santo. Y en ese caso, les repito, un papá, una mamá llenos del Espíritu Santo y un bebé lleno del Espíritu Santo, eso es glorioso. No sé cuántos hogares de ustedes disfrutan de eso, pero el estar en un hogar con la manifestación del Espíritu Santo, eso es muy glorioso. Bien, cierro mi paréntesis y continuamos. Nace Juan el Bautista, Zacarías es lleno del Espíritu Santo y profetiza. El ángel ya le había dicho los beneficios que traería la venida de Juan. Iba a preparar el camino del Señor, traería gozo y alegría, y convertiría los corazones de los hijos a los padres, porque a veces ahí hay enemistad, ¿verdad? A veces la hija, más cuando está llegando adolescente, ¿verdad?, se enoja con la mamá porque no le da permiso y no te hablo. Se dan esos detalles, ¿verdad? Pero vean ustedes, cuando el Espíritu Santo está obrando en los hogares, esas cositas se resuelven rápido. No le digo que no se van a dar porque estamos en este tabernáculo, pero se resuelven rápido. Entonces, ya tenemos al que va a ir adelante. Y Dios decidió que se llamara Juan. Y se le suma este adjetivo porque es el trabajo que él iba a desempeñar. Mientras la casa, porque la casa de las que no tenían hijos servían como puntos de referencia. Era tanta la afrenta que tenían que lo tomaban como un punto de referencia. ¿Para dónde va usted? Ahí cerquita de la que no tiene hijos. Ahí voy a pasar por donde la estéril. Se tornaba un punto de referencia. Pero a partir de este suceso, dijo: el Señor me quitó mi afrenta. Y ahorita ya no dicen la casa de la estéril. Allí donde la viejita que está chineando, ya cambió el punto de referencia, ¿verdad? Ya no dicen la casa del bolito, no, ahí donde vive un hermano. Ya cambia el punto de referencia, ¿verdad? Ya es diferente. Entonces, en las montañas de Judea es una notición. La viejita. Hoy volvamos al caso de María. Miren, hermanos, yo sé que esto ustedes se lo pueden de memoria, pero hay detalles que uno los pasa desapercibidos. Y es por eso pues que en la materia está incluido estas narrativas, porque ahí comienza el Evangelio de Lucas
Y lo complementa el Evangelio de Mateo. Dice que José, al ver que María le estaba cambiando la cinturita, dijo, algo pasó. Si yo la denuncio, la matan. Entonces, yo la amo mucho. Mejor me voy a ir. Dijo a arreglar sus maletillas porque... Y yo admiro a la gente prudente. Porque hay gente que arma unos escándalos y al fin ni se van. Oh, es la gran bulla. Que me voy de la casa. ¿Y qué? Sí. Aquí le dicen a esos sombrerazos. Va. Entonces, pero José, calladito, y él se va. Acuérdense que están en el proceso de matrimonio, en el tiempo que se conoce como desposorio. Ya hay tratos matrimoniales, pero no se ha efectuado la boda. Falta todavía ese pequeño detalle, y en ese intervalo la hembrita le fue cambiando la cintura, ¿verdad? Y entonces vuelve el ángel del Señor, el ángel Gabriel, y le dice: José, no temas recibir a María tu mujer, porque lo que en ella hay es obra del Espíritu Santo. José, como era temeroso de Dios, dice, pues obedeció, la tomó, se dio la boda. Ahí no lo especifica, pero tuvo que darse la boda, ¿verdad? Eran gentes humildes, se da la boda, comienzan su vida como matrimonio, pero dice la Biblia que José no la conoció. Es decir, usa un eufemismo para decir que no tuvieron relaciones sexuales. Dice, no la conoció hasta después que había dado a luz, porque acordémonos que estamos tratando con una futura madre virgen que no ha conocido varón. Entonces, pues Lucas dice que era bienaventurado el varón que abría la matriz. Entonces nos está diciendo que el parto de María fue vaginal. Así de sencillo. Yo escuché cuando estaba cipote todavía, ¿verdad? Y como acaban de decir por ahí, que uno que nunca ha sido católico, uno desconoce las tradiciones católicas, ¿verdad? Ya creo que les he contado, encontré, estábamos, la plática no era conmigo, pero yo estaba ahí, y los que llegaron, pues, yo ya estaba ahí, ¿verdad? Tuve que oír. Mire, compadre, le dice, si la Virgen fue virgen antes del parto y virgen después del parto. Mire, compadre, decía el otro viejito, pues si yo soy católico, pero no hay que ser tan, le decía. No, compadre, si la Virgen por aquí dio a luz, aquí, mire. Y quiero decirles que yo por pena no me reía, pero me daba ganas de reírme, pero por respeto a los viejitos. Y no, compadre, por aquí dio a luz. Mire, compadre, le decía el otro, le decía otra vez, yo soy católico, pero no hay que ser tan. Entonces, pues ellos manejan esa idea, ¿verdad? Que le repito, a uno le da risa, ¿verdad? Porque legalmente el parto de María fue un parto vaginal, un parto corriente, común, natural, y por supuesto que ya no quedó virgen, por supuesto, ¿verdad? Ya hasta ahí llegó y ya después la vida matrimonial fue normal. Los otros hijos que hubieron, eso sí, ya fue voluntad de carne y voluntad de varón. Pero en el caso de Jesús fue obra del Espíritu Santo. Y esto, hermanos, fíjense que hablar de esta concepción, les repito, nosotros pasamos de carrera esas lecturas. Y el predicador pasa más corriendo todavía porque le urge salir de ahí, porque peor si no ha leído mucho, le urge salir de los detalles, ¿verdad? Pero ahí es importante llevar esos detalles para poder tener uno seguridad, y cuando alguien pregunta, nosotros tenemos cómo responder, y con un respaldo bíblico. No hay tales que yo pienso, que yo creo, que yo decido. No, tenemos que tener un respaldo bíblico. Si no hay un respaldo bíblico, pues por lógica no tenemos nada, ¿verdad? Entonces,
José está viviendo ya en la casa, pero sin tocar a la hembra, porque la hembra tiene algo santo. Acuérdense, Juan, vamos donde Juan, solo para hacer algunas consultas. Dice, y aquel verbo se hizo carne y habitó entre nosotros, y vimos su gloria como el unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Entonces, el verbo se hizo carne. Algunas otras traducciones lo mencionan, y la palabra se hizo carne. A mí me gusta más el término verbo, porque ustedes saben lo que es un verbo, ¿sí? ¿Qué es un verbo? El verbo es toda acción que ejecuta una persona. Hablar, comer, dormir, caminar, saltar. Toda acción que uno realiza es un verbo. Toda acción que uno realiza. ¿Qué estoy haciendo ahorita? Hablando. Yo hablo, tú hablas, etcétera. Porque un verbo se puede conjugar. Entonces, por eso es que me gusta más la palabra verbo, porque indica acción. Y el verbo se hizo carne y no vino a estar pasivo, vino a ejecutar un plan, a desarrollar un proyecto celestial. Me gusta más el término verbo, aunque pues les repito, hay versiones que lo traducen la palabra, pero una palabra puede ser un sustantivo, un adjetivo, un artículo, etcétera. Pero me gusta más, me sigue gustando más el verbo. El verbo se hace carne. Ahora bien, estamos conscientes que María es la madre de Jesús. ¿Sí? No se oye de este lado. ¿Estamos conscientes que María es la madre de Jesús? Sí, va. Y estamos conscientes que Jesús es Dios. ¿Sí? ¿Seguros? ¿Seguras? Jesucristo es Dios. Entonces María es la madre de Dios. No, ¿por qué? Importantísimo. Va. Hay muchas respuestas, hermanos, los felicito. Fíjense bien. María es la madre de Jesús, pero Jesucristo es Dios. Pero María no es la madre de Dios, porque para empezar, dije el hermano, tendría que ser una diosa y tener diosito, va. Entonces, y aquí no se vale eso. Eso se daba en la mitología griega, que los dioses se casaban con diosas, con semidiosas, y tenían diositos, y algunos les salían perversos, y etcétera. Así la mitología, ¿verdad? Ya han leído, ¿verdad? Los libros de la mitología, ¿verdad? Entonces, resulta que Jesús, esto es así, Jesús es 100% hombre y también es 100% Dios. Bueno, ¿y cómo es así? Pudiera ser el 50%. 50% es la mitad. 50% hombre y 50% Dios. Pero no, Él es 100% hombre y es 100% Dios. Esto lo vamos a ver más adelante en detalle, más adelante, porque vamos a ver acerca de la divinidad de Cristo. Ahorita solo una idea para que nosotros ya vayamos seguros, porque yo todavía escucho mucho predicador que cuando se habla de la divinidad de Cristo dice, tal vez, quizás, es que pues si el papá le puede hacer los tratos al hijo, ¿verdad? Así que no se meta con el hijo, mejor trate de una vez con el papá. Pero resulta que Jesús es 100% Dios y es 100% hombre. Entonces María fue mamá del depósito, del tabernáculo, del segmento que es humano, no del segmento que es Dios. Vamos a leer a un pequeño receso, lo más breve que podamos, ¿verdad? Unos 5 minutos, 7 minutos al máximo, y luego continuamos nuestra clase.